plantear en una una decisión y una presentación acción que electrónica creo también. que el Lo escuchamos al presidente de los ministro. ecuatorianos, Lenín Moreno García, ha planteado. Hoy es momento de estar juntos, inclusive desde la posibilidad de generar críticas como las que hoy hemos recibido, constructivas, ciertamente que muchas de ellas no estaremos de acuerdo, pero creo que es importante que ese debate se maneje desde la perspectiva de la unidad que necesita el país para enfrentar en estos momentos la crisis y la emergencia sanitaria. Yo me acordaba cuando pasó lo del terremoto, el país entró en un remanso de tranquilidad política porque todos estábamos comprendiendo que había una necesidad, que es atender a Manabí. Y hubo una tregua política, yo en aquel momento, en oposición del gobierno de turno, planteé que debíamos tener silencio, pero sí construir realidades y condiciones de atender a la familia ecuatoriana, en aquel momento Pedernales, que tenía mucho dolor. Y creo que eso es lo que siento también al mirar la presentación y las inquietudes de la mayoría de los asambleístas que le representan a cada una de las provincias y a nivel nacional. Y desde esa perspectiva, siempre buscar mejorar. Tengan la plena seguridad que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Frente Social, la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, no venimos a recitar nada. Venimos a hacer cosas que creemos que están bien. La Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida nos ha permitido plantearnos espacios de reflexión de la política pública. Isabel Maldonado, que hoy no está aquí con nosotros porque tiene lamentablemente un problema de salud importante, ha planteado criterios como, por ejemplo, los mapas de calor para poder atender a las personas en enfermedad catastrófica, adultos mayores y personas con discapacidad a través de la articulación de las manuelas con el MIES y el Ministerio de Salud para no desatender a los adultos mayores. Y claro, Isabel también maneja el Frente Social y representa que generemos acciones coordinadas y por eso la presentación de la secretaria subrogante establecía el mapa de acción desde un paraguas que es el plan Toda una Vida. Pero como les decíamos, nosotros valoramos todos los criterios de los compañeros y de los ciudadanos asambleístas, de los que estaban en oposición, de los que están en oposición, pero de los que quieren también construir realidades distintas. Yo me voy con muchas inquietudes y con muchos desafíos de esta comparecencia en función de lo que han planteado y han establecido, casi todos con la consideración y el respeto. Podremos tener diferencias ideológicas y diferencias, sin duda, puntuales en determinados temas, pero sin duda lo que he dicho, nos tiene que cobijar esa bandera a la cual todos queremos, indistintamente de la condición política que nosotros mantengamos y de la situación ideológica y partidista que tengamos. Ramón Terán planteaba el tema de la metodología de base de datos. Yo quiero valorar el trabajo del director del registro social, que no ha dormido para darnos una base de datos de aquellas 400.000 familias que sí lo necesitan, porque mucha gente necesita, posiblemente no nos alcanzan las manos y posiblemente hay mayor cantidad de necesidades de personas que requieran el bono de contingencia. Y por eso el presidente amplió 550.000 familias más. Y por eso en sus manos está que se apruebe una ley que es importante para asistir humanitariamente a las personas que menos tienen y ampliar la cobertura a 1 millón de personas más. Y claro, para mí ha sido un placer estar estas 4 horas, casi media, entendiendo la lógica de cada uno de los asambleístas, intentando también mirar qué es lo que se puede mejorar. Y por eso, gracias. En el caso de Ramón Terán decía Ecuador Solidario, está suspendido ese contrato previo a la emergencia sanitaria COVID, no se podrá restablecer posiblemente el tema, están en los términos jurídicos y legales. Esta era una forma de comunicar distinto, en vez de hacerlo a través de medios tradicionales, es llegar directamente a la gente con criterios de desnutrición infantil, con criterios de atención a las personas o con criterios de cómo poder prevenir y establecer códigos de convivencia entre las familias. Está suspendido, no le mandaría a Ramón Terán, al asambleísta Terán, con toda la consideración, todo lo contractual y extracontractual y cómo está suspendido y hasta dónde se llegó.
No lo tengo aquí, no tengo los datos, venía a la comparecencia y estoy efectivamente tratando de resolver todas las dudas, pero lo intento hacer con la mayor prolijidad del caso. La asambleísta Encarnación Ducci decía que se debe marcar y que se debe plantear en esta ley los temas de niñez y adolescencia. Yo creo que también hay como discutir las cosas en el marco de las reformas al Código de la Niñez. No estamos pensando en tocar la tabla, eso tiene un mecanismo técnico, pero sí, por ejemplo, de plantear al Consejo de la Judicatura de cómo hacer para que la persona pueda pagar, si tiene una pensión de 100 y el alimentante quiere depositar 50, hoy no se puede, no se lo permite. Y creo que ese es un tema que deberíamos vincular un mecanismo, porque hoy día aquella persona que, por ejemplo, tiene un ingreso de 340, $400, posiblemente tiene que pagar $118 en una pensión a un niño. Y tiene 70, 80, porque dejó de percibir o porque está trabajando a mitad de tiempo. Y creo que eso tenemos que buscar flexibilidad. Y esas son cosas que se tienen que discutir con el Consejo de la Judicatura. Coincidimos en eso. Pero son preocupaciones que el día a día nos hace que tengamos que pensar. Lo mismo, cómo hacemos que sea mucho más rápido y prolijo el sistema procesal de protección y tutela efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con mecanismos más adecuados frente a la protección y dicha tutela. Y eso hay que discutirlo en la ley que ustedes tienen en la comisión especial respecto de aquello. Y claro, también decía que existían 700,000 niños en trabajo infantil. Hoy el porcentaje es de 8,6%, y ese valor que usted ha establecido y que ha planteado es del INE 2000, no está corroborado con la realidad que hoy tenemos, es la mitad, es del 8,6% de la población. Sin embargo, me permito aclarar también eso con el fin de que podamos tener y hablar sobre lo mismo. Usted me hizo una pregunta, ¿cuántos millones de dólares para la emergencia COVID? Solo para la emergencia COVID, en temas de bonos y asistencia sociales, 114 millones de dólares a pesar de la crisis fiscal que tenemos. Usted planteaba encañar los kits. Miren, mire, asambleísta, nosotros hemos hecho un trabajo con el alcalde del Tambo, de Suscal, de la Troncal. Yo mismo estuve en operativo para poder buscar, controlar mejores condiciones de algo que no me corresponde, pero que nos toca, porque así es esta emergencia sanitaria. Y lo que no nos ha faltado en esto es trabajo. Y creo que tengo que decirle que con la Troncal, por ejemplo, todo lo que es salvoconductos y la condición de cercanía con el Guayas, el hospital de la Troncal es un hospital que tiene todo lo necesario. Hicimos un proceso de vinculación entre el IES y el Ministerio de Salud para que podamos responder de mejor manera en la Troncal. El hospital Homero Castanier del Cañar, al que usted hace referencia, ha sido protegido como hospital centinela. Los números de Cañar sin duda son importantes, pero sin embargo, en cuanto a mortalidad, creo que el sistema del Consejo de Ministros, en este caso la zona 6 y parte de la zona 7, ha permitido que tomemos decisiones adecuadas, a veces en diferencias con los alcaldes, pero siempre constructiva y siempre respetuosa. Y esa es la diferencia, creo, de los resultados que se pueden establecer a nivel nacional. La coordinación con los niveles de los distintos gobiernos seccionales es vital en el manejo de esta emergencia sanitaria con información clara, precisa y adecuada. Entonces, con respecto a los temas de mendicidad, nosotros trabajamos justamente en el caso de Cañar con la prefectura del Cañar, con el gobierno de cercanía para poder lograr este objetivo. Y también queremos trabajar con los alcaldes y tenemos la mayor cobertura, por ejemplo, frente a lo que teníamos en el 2019, se hizo una inversión de 6 millones de dólares más en su provincia, con el objetivo justamente de trabajar con los municipios de cercanía en temas de adultos mayores desde la perspectiva de pluriculturalidad y los temas vinculados a la multiculturalidad y plurinacionalidad. Me disculpo por la digresión. El asambleísta Pavel Muñoz hablaba de la CEPAL, de efectivamente 4,3 millones de pobres, 8 millones y 2 millones en informalidad. Yo respeto
las consideraciones del asambleísta Pavel Muñoz, el piso de protección social nos hemos establecido en pobres, pobres, extremos y vulnerables. ¿Cuál es la línea de corte? Planteaba el asambleísta. La línea de corte es 8%, 8 puntos, extrema pobreza, 31 pobreza, y hoy estamos haciendo un decreto para poder ampliar esa cobertura social en función de lo que él planteaba. En los kits alimenticios no hay propaganda. Asambleísta, yo no miento, y creo que lo único que haré en la vida es poderme reconocer en el espejo cada vez que me vea desde la perspectiva de hacer la política de forma honesta y de forma decente. Yo no tengo conflictos de interés con nadie, y le pido por favor que ubiquen las fotografías de la caja del gobierno nacional junto con la sociedad civil, para que usted vea cuál es la forma en la cual estamos enviando los kits alimenticios. Habían unos pequeños rezagos de kits que los entregamos de forma rápida, inmediata, a la semana de la emergencia sanitaria, que efectivamente tenían la publicidad del gobierno nacional, pero ahora no. Los 745,000 kits, usted puede ver, ahí está una foto del un lado y podrá ver la foto del otro lado. Nosotros no somos Estado propaganda. Nosotros no invertimos $300 millones en materia de publicidad. No, nosotros no somos de ese gobierno. Usted está confundido de gobierno, estimado asambleísta Pavel Muñoz. Nosotros hemos tenido austeridad en el gasto y en la publicidad. Y ese es el motivo por el cual yo le tengo que contestar de esta manera. Yo respeto mucho su capacidad en los temas sociales, yo creo que es un hombre conocedor, pero en los temas de publicidad, no se confunda, señor asambleísta. Yo les digo esto con la mayor consideración, el mayor respeto. Lo que he buscado que sea dar una mano sin dar la mano es que sea una campaña de todos ustedes, los asambleístas. Les empecé agradeciendo, porque yo creo que un ser humano, cuando no es grato, pues ciertamente pierde una principal característica que debe mantener un ciudadano, que es ser grato. Yo le agradecí a la Asamblea Nacional porque todas las bancadas, su bancada, la bancada de todos los asambleístas, el presidente, tuvieron el gesto de apoyar esta campaña de dar una mano sin dar la mano. Y por eso le estoy poniendo justamente esas fotografías que establecen en donde existe solo un corazón, que lleva los colores patrios. Y eso es lo que hemos hecho. Nada más, asambleísta. Tenga la plena seguridad de que inclusive cuando estoy, por ejemplo, en Manabí, yo no salgo a los recorridos, o si salgo no me tomo foto. Habrán 4 fotos mías en todas las condiciones de mis redes. Están ahí mi gente de primera línea. Porque nosotros no aprovechamos para hacer política de temas tan complicados como este. No hay propaganda, estimado asambleísta, y esto le digo con toda propiedad, porque si no... Estamos llevando a ustedes el desarrollo de la sesión 665 del Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento, el asambleísta, o más bien dicho, el señor ministro de Inclusión Económica y Social, dando respuesta a las preguntas que plantearan los distintos asambleístas en esta segunda ronda. Queremos indicarles que en total fueron 22 las y los parlamentarios que presentaron sus interrogantes al ministro de Inclusión Económica y Social, así como también a la secretaria técnica del Plan Toda una Vida subrogante, Carolina Caicedo Mesías. Tenemos así entendido es, el presidente de la que Asamblea se busca superar Nacional. el inconveniente técnico que se presentó. Así es, así lo acaba de indicar el señor presidente de la Asamblea, al parecer un inconveniente técnico con la conexión del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, quien se encontraba respondiendo justamente las preguntas que han sido formuladas por parte de varios legisladores como parte de este punto que se atiende en medio de esta sesión del Pleno Virtual 665. Por parte del audio del señor ministro, estamos en este momento efectuando las correcciones. Se va a ajustar precisamente esa señal para llevar con la claridad del caso esta intervención del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. ¿Quiénes fueron los asambleístas que presentaron sus preguntas en esta segunda ronda? Ramón Terán, de la provincia de Los Ríos, por el Partido Social Cristiano. Al responder la inquietud del asambleísta Terán, el ministro dijo que los informes relacionados con Plan Ecuador Solidario los hará llegar por escrito una vez que tenga toda la información que ha demandado en su pregunta el asambleísta Ramón Terán. También intervino la asambleísta Encarnación
Funduchi, de la provincia de Cañar, por Pachacutic, Pavel Muñoz, de la provincia de Pichincha, por la Revolución Ciudadana. Precisamente hace un instante contestaba a las interrogantes del asambleísta Muñoz. También presentó sus propuestas o sus preguntas la asambleísta Andrea Yaguana, de la provincia de Loro, Gabriela Larreategui, de la provincia de Pichincha, por Suma, Henry Moreno, de la provincia de Pastaza, por Creo, Javier Cadena, de la provincia del Carchi, por el Movimiento Social Conservador, René Yandún, de la provincia del Carchi, Fernando Flores, por los ecuatorianos en el exterior, Elio Peña, de la provincia de Zamora Chinchipe, Israel Cruz de Chimborazo y otros más, de los cuales ya les vamos a referir oportunamente. Se retoma la intervención del ministro de Inclusión Económica y Social. El tema de dinero electrónico, creo que fue mal concebido. Lo que nosotros, eso permitía emisión inorgánica, eso es un error, sin que exista posibilidad de emisión de dinero para potenciar canales electrónicos de pago, que es lo que nosotros estamos haciendo, y ese es el marco de la acción que estamos planteando. Efectivamente, había criterios respecto de sucumbíos, son 6.000 kits que se han entregado en el Lago Agrio, 3.280 kits con el alcalde de Cascales. Mi reconocimiento al alcalde, fue el primero en establecer las condiciones de un proceso en el cual se hizo un refinanciamiento con el BEDE y se pudo lograr el objetivo puntual de que esos recursos no sean para el BEDE, sino sean para kits alimenticios y medicina. Igual Gonzalo Pizarro, 1.600 kits, entonces estamos preocupados efectivamente de la Amazonía. En Huaquillas, decía el asambleísta, también que no se han entregado los suficientes kits, nunca son suficientes. Yo eso sí les soy absolutamente franco. La necesidad es enorme de la población en el país. Si estamos hablando de 2 millones de personas que están en comercio informal, de 8 millones de personas que podrían tener alguna complicación económica en este momento, sí me parece que es importante que comprendamos que muchas veces me va a faltar llegar con kits alimenticios, nos van a faltar bonos de protección familiar, sin embargo hacemos un esfuerzo enorme para garantizar el tejido social. En ese sentido, en Machala estuvimos, en Arenillas estuvimos en Zarumilla, estuvimos en Huaquillas con su alcalde. Estamos ahí tratando de armar un proceso en el cual atendamos a personas en situación de movilidad que están viniendo desde el Perú. El bono de contingencia, si me permite, para solo el oro, esto no lo tengo todo en la memoria, me sabrán disculpar, pero en el caso del oro, hay alrededor de 58.265 kits entregados, y en el caso de los bonos de contingencia, esto les voy a mandar a todos los señores asambleístas para que lo tengan, tenemos 12.957 bonos en lo urbano, 3.090 en lo rural. Hay un total de 16.047 que ha sido la base de datos que se nos ha entregado. Donde estamos vinculando bono para personas en situación de frontera. Voy a enviar ese cruce, no lo tengo, pero lo vamos a entregar para saber cuáles de las familias beneficiadas están en situación de frontera o viven en la frontera. También nos planteó usted el trabajo con niños no acompañados. Yo tengo una subsecretaria de Protección Especial, Patricia Salazar. Voy a remitir cada uno de los puntos tratados y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes atendidos como niños no acompañados, de las personas que vinieron en los vuelos humanitarios, qué se les entregó, cómo se les entregó, cómo se los trató. El asambleísta Henry Moreno hablaba de que los 400.000 y que hay quejas de que hay gente que no las tiene, que no les llegó. Sí, asambleísta Moreno, yo estoy consciente de aquello y por eso estamos tratando de hacer una protección mucho más con la ayuda de ustedes cuando se apruebe la ley también de humanitaria. En el tema del registro social, nosotros, como le decíamos a usted y hemos insistido a lo largo de esta comparecencia, me parece que Fabricio, el director del registro social, debería comparecer ante ustedes para que tengan todos los elementos y las aristas del trabajo técnico, de la métrica, del sistema, de cómo funciona. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, el registro social debe ser ciertamente
establecido en el año o actualizado lo más pronto posible. Pero ahorita no hay cómo hacer visita de campos por el distanciamiento social y por el aislamiento. Sin embargo, estaba listo este proceso. Lo sé porque estábamos en un proceso de relacionamiento ahí, en el cual se había contratado a las universidades para que hagan este tema sin discrecionalidad de ninguna naturaleza, para que sean el tanque de pensamiento del país, que son las universidades, las que se hagan cargo de aquella condición de hacer y levantar un registro social acorde a las necesidades que todos los ecuatorianos tenemos. Y en ese sentido, nosotros le plantearíamos y vamos a pedirle al señor director de la Unidad de Registro Social que le envíe toda la información necesaria para que usted vea con qué transparencia estamos actuando en las consideraciones de las bases de datos del registro social. En el tema del CARCHI, respecto de lo que nos dijo el asambleísta Yandún, gracias por los insumos. Solo una precisión. En los temas del porcentaje, no coincide. Posiblemente, no sé si es que yo lo dije mal o si es que se entendió mal, o hay un error ahí. En el tema de los bonos de contingencia, el 67% es urbano y 33% es rural. En el CARCHI, puntualmente, si me permite, señores asambleístas, en el CARCHI, en lo que corresponde a lo urbano y rural, es el 48% en lo urbano y el 52% en la rural. Es distinto a la relación a nivel de país. Yo lo que les había dicho es que el 67% es a nivel nacional urbano, el bono de protección familiar, y el 33% es rural. Entonces, y en el CARCHI tenemos 5.545 personas que reciben el bono de protección familiar. Esperemos que en la siguiente fase se pueda considerar a mayor cantidad de personas. He anotado los insumos del asambleísta Yandún. Al señor asambleísta Cadena, estamos enviando kits alimenticios al CARCHI en el día de mañana. Y quiero decirle, con el respeto y consideración del caso, las 400.000 familias que están recibiendo bono de contingencia son personas de carne y hueso, son trabajadores del día que tenían un ingreso de menos de $400. Hay versiones y imágenes de cómo lo han hecho. Lo que sí le pido es que no utilice los términos de trampa, porque, mire, yo lo que siempre defenderé, así como lo hace usted en función de su familia y en función de lo que somos los funcionarios públicos, uno lo único que tiene en la vida es la honra. Como ministro, posiblemente muchos dirán, soy buen ministro, mal ministro, que trabajo, que no trabajo. Eso es súper discrecional. Yo soy respetuoso de todos los asambleístas, indistintamente de las diferencias políticas que podamos tener con cada uno de ellos, con algunos muy graves o diferencias abismales de la concepción de la política, y con otros no tanto, con otros más cercanía, con otros seguramente mayor afinidad personal, pero trampa yo no hago. Ni trampa hace el registro social, ni trampa hace este gobierno. Las 400.000 familias tengan la plena seguridad que cuando yo recibí esas 400.000 familias, estas no reciben ningún tipo de bono. Todas están vivas, porque crucé con el registro civil en tiempo récord. Y además me dediqué a algo que nunca se había hecho, a cotejar si tienen celular, para poderles mandar un mensaje. Y esa es la diferencia de que en el bono de protección familiar, 330.000 y pico de personas ya han cobrado el bono de protección familiar, cuando su universo son 400.000 familias. En el bono de desarrollo humano son 526.000 familias y han cobrado 250.000 familias. Entonces, yo sí le pido a Javier, asambleísta Cadena, con la consideración que le tengo, yo estoy siempre dispuesto a todas y cada una de sus criterios y de sus críticas. Los demócratas a las críticas las recibimos como un homenaje,
las recibimos con toda consideración y con afán constructivo, pero este ministerio no hace trampas. Y yo como ministro jamás permitiría, porque eso no sería reconocerme en el espejo. Y lo que yo siempre buscaré es que en mis acciones, que podrán muchas veces estar hasta equivocadas, porque todos tenemos la posibilidad de errar, jamás estará vinculada una acción que vaya en contra de las reglas éticas que deben vincularse a un servidor público y a un ministro de Estado. Si es que hay pruebas de que algún director distrital está manejando mal el tema de los kits, asambleísta Cadena, hágame llegar de forma inmediata. Vi sus oficios, los contestaré a la brevedad posible, como usted me lo ha pedido, y claro, si es que hay algún tema con pruebas de kits mal manejados en cualquier distrito del país, lo único que yo no tolero es corrupción o acciones en donde pongan de manifiesto una dádiva o un favor, porque eso es robarle a los más pobres de este país. Y eso en nuestro ministerio no se hace. En ese sentido, nosotros recibimos sus criterios y si es que hay denuncias, háganos llegar a la brevedad posible, nosotros corregiremos y si es que existen funcionarios públicos como por ejemplo, generaron vender una base de datos hace 6 meses cuando iniciaba mi periodo como ministro de Inclusión Económica y Social, nosotros lo pusimos como corresponde ante las autoridades competentes, ante la justicia penal, como corresponde. Asambleísta Flores, gracias por todos los criterios que usted nos ha planteado. Yo no coincido con usted en el caso de los kits armados, es muy difícil, la logística es muy compleja. Eso implica contagio social, contacto personal entre los usuarios. Para armar un kit entran 7, 10, 20, 100 personas. Eso puede generarme un contagio y puede generar un problema. Por eso es que yo soy más amigo de plantear y pasar hacia los bonos de protección familiar, porque además de eso, eso me permite decirle a usted con métrica, ¿dónde está localizada esa persona? ¿En qué lugar del país? ¿En qué parroquia? ¿En qué provincia? ¿Cuántos números de kits hemos entregado en tal lugar o en otro lugar? Inclusive para poder corregir errores. Sin duda hay que ir por los dos lados, el kit de alimentos, el bono de protección familiar, porque la protección del tejido social tiene que ser, sin duda, la más grande que ha tenido este país de forma histórica. ¿Por qué? Por las condiciones que tiene el país. Petróleo bajo el valor de precio, la caja fiscal, los problemas de falta de ahorro público, entre otras. Entonces, sin embargo, recibo su criterio, como siempre usted, siempre cuidadoso en sus criterios, en sus condiciones de su trabajo. Hágame llegar las denuncias, sin duda para mí, muy importantes para poder corregir cualquier cosa. El asambleísta Helio Peña decía varias cosas que tienen verdad, como los temas del registro social, que hay que lograr que se actualice este año. Sí, sin duda, en ese camino estábamos con las universidades del país. Hemos entregado al Carchi 17,000 kits, 9 Tulcán, 1,500 Mira, 700 a la Junta Santa Marta. Me parece que ese es el valor, el nombre es lo que me pasaron ahorita los técnicos. ¿Por qué no podemos nosotros pagar la clínica privada con personas, por ejemplo, que estuvieron con COVID? Porque eso le corresponde al sistema de salud pública, ya sea IES o el Ministerio de Salud Pública, pero efectivamente me parece que es una buena idea que se debe establecer por parte de los señores compañeros del gabinete, tanto el señor ministro como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El asambleísta Cruz decía los kits en Chimborazo. Haremos un contacto personal con usted, asambleísta. He pedido ya al director distrital que se ponga en contacto con usted para saber cuáles son las falencias, sobre todo en el sector rural, para poder corregirlo. Sin duda, así lo haremos. Al asambleísta Cárdenas, él me preguntaba cuántos millones de dólares hemos invertido directamente en COVID. Son 114 millones de dólares. La pregunta era recurrente, sin embargo, le vuelvo a iniciar. Se ha invertido en protección biosanitaria también un número importante de 450,000 dólares. Le voy a hacer llegar justamente en qué y cuáles son los valores para que usted los tenga. En cuanto, usted hizo varias acotaciones y en comillas diría que está asustado de los criterios del señor ministro de Salud.
es mi compañero de gabinete y es un hombre serio. El señor ministro de Salud ha hecho y ha agarrado el toro por los cuernos en función de establecer condiciones de un trabajo articulado con nosotros. Y él dice que el 60% se va posiblemente a contagiar en el Ecuador. En el mundo, asambleísta, no se asuste, en el mundo. Lo importante es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo. O si no, usted vea las estadísticas de Italia, de España, de la China, de los países que están cercanos. Lo importante es no colapsar los sistemas de salud pública. Le voy a dar un ejemplo. Una provincia que está al lado de la suya, Azuay. Nosotros teníamos antes una capacidad de cuidados de UCI de 19 camas. Hoy tenemos 31 y vamos a tener 37. Teníamos camas para cuidados intermedios en el sistema de salud pública alrededor de 60. Hoy tenemos 372, porque lo que hicimos es que el CEAR, el Centro de Alto Rendimiento, pueda tener el cuidado intermedio, porque existen tres tipos de pacientes. El paciente que es casi asintomático, que esté en su casa, en aislamiento domiciliario. El paciente que necesita cuidados intermedios, pero que no queremos que vaya al hospital regional o al Homero Castañer, con el objetivo de que no colapse el sistema de salud pública, porque ya hemos visto que países de primer mundo como España, Italia o Estados Unidos, el riesgo que se tiene es que ese sistema sea el que colapse, el de los hospitales centinela, de acuerdo a los mecanismos que la Organización Mundial de la Salud han planteado. Y por eso nosotros en el CEAR pusimos 70 camas más y tenemos otras en coordinación con el municipio de Cuenca y las prefecturas. Lo mismo hemos hecho en Cañar, que es su provincia, y por eso es que todavía el sistema ha podido ser bastante adecuado. Entonces, cuando usted se asusta, yo le digo que usted debería buscar, con toda la debida consideración, la literatura internacional sobre el contagio de COVID y cuántos vamos a contagiarnos en estos próximos meses. Lo importante es no todos al mismo tiempo para evitar los dolores que se tienen en el Ecuador y en el mundo entero. Le voy a dar un dato nada más del New York Times. El 300% de personas que han, en cuanto a tasas de mortalidad, en Nueva York hay un 300% de incremento. Entonces, claro que asusta, por supuesto, pero lo que ha dicho el ministro es lo que la literatura internacional en los sistemas de salud pública establece. Muchos nos vamos a contagiar. Ojalá no todos al mismo tiempo para que el sistema de salud público ecuatoriano, en el caso de Cañar, de Azuay, de Pichincha, de Manabí, de las queridas provincias, todas ellas, y no es que tengamos un conformismo, no, es lo que ocurre, pero que creo que he querido ser lo suficientemente directo y usted podrá conversar con el señor ministro de Salud, que es un hombre serio y que conoce del tema en cuanto a lo que está pasando en el mundo, no en el Ecuador. La prioridad, por supuesto, es la vida. En la Troncal tenemos bonos de contingencia. Particularmente, yo he estado en la Troncal, como le decía hace pocos momentos. Y lo que hay que buscar es que efectivamente, cuando nos hagan el control político ustedes, o el control jurídico, la Contraloría, ese nivel de pago de bonos, yo pueda decir, aquí está la base de datos, aquí está corroborado que todos viven, aquí están sus datos. Decían, es que han cobrado unas personas en vez de otras. Esas denuncias son gravísimas, porque la única forma de cobrar es con un certificado del registro civil o la cédula de identidad. ¿Qué estamos haciendo hacer con los adultos mayores en la próxima fase del bono? Estamos haciendo banca móvil, es decir, que la banca vaya al lugar donde están las personas adultas mayores con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Pero gracias por el criterio, asambleísta Cárdenas, nosotros lo tomaremos muy en cuenta. El asambleísta Eliseo Azuero decía que en Sucumbíos existen denuncias de que no existen los personeros del MIES, no tienen temas de bioseguridad. Creo que fuimos el primer ministerio que estableció un proceso en el cual creo que, aparte del Ministerio de Salud y el IES, en donde protegimos a los que están en primera línea a través de mecanismos de bioseguridad. Voy a hablar con la directora distrital, pero me parece raro
porque nosotros compramos para toda la primera línea criterios de bioseguridad, tan es así que, como le decíamos hace pocos momentos, los adultos mayores que están en centros residenciales del MIES no tienen COVID. No hemos tenido fallecidos por COVID, porque nosotros la semana antes del primer contagio ya tuvimos medidas biosanitarias, no solo con nuestros técnicos, sino también con otras personas. Decían que tienen los kits, son 12 productos, hay proteína, arroz, azúcar, aceite, leche, fideo, entre otras. Porque no hay cómo sacarse los kits o distribuir o decir que se han quitado, porque había un tema en redes sociales que como si fueran kits del ministerio, no eran kits del ministerio, eran del programa del Banco de Alimentos de Guayaquil, que lo que estaban haciendo es, en un kit venían 2 fundas, lo que estaban haciendo es distribuyendo entre las 2 fundas, pero eso ya el Banco de Alimentos podrá detallarlo y hubo el pronunciamiento público expreso de cómo ocurre y cómo se hace la metodología del caso. En nuestro caso eso es imposible. La asambleísta Gabriela Larriategui decía, efectivamente las primeras líneas son las que están vinculadas a un trabajo importante, sí, y estamos intentando corregir, asambleísta Larriategui, todo lo que corresponda a la atención a personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas. Jorge Corozo hablaba de los pueblos y nacionalidades. Nosotros estamos creando nuestra nueva estructura y ahí aprovecho para decirle a la asambleísta Cárdenas que ¿por qué sacamos a 200 personas? Para tener una subsecretaría de pueblos y nacionalidades, que no se lo había establecido, para transversalizar la política pública desde estas visiones, desde la visión de la comuna, desde la visión desde la perspectiva plurinacional y multiculturalidad. Pero eso no se hace haciendo un Estado más obeso, sino haciendo un ministerio más corto, pero con mejores competencias, con transversalidad, con criterios de género, etarios, con criterios, además de eso, de plurinacionalidad y multiculturalidad, porque la política social no puede ser la misma, y ahí le doy la razón al asambleísta Corozo, que dice, bueno, ¿y cómo estamos haciendo? Efectivamente, para eso lo hicimos. Esa reestructura estableció 900 familias o 900 funcionarios públicos tengan que salir en función de una reestructura que plantea este tipo de indicadores que permitan llegar con mejor convicción y con otro tipo de visiones a una política social. Daba el ejemplo de la política social en Cayambe que inició mi compañera ministra Berenice Cordero y que nosotros lo continuamos y que de Cayambe lo queremos llevar al Chimborazo, porque se trata de poblaciones indígenas. Entonces, no hay que asustarse tampoco por eso, porque, por ejemplo, lo que nosotros hemos vinculado es, y se lo hizo en función de una norma que no lo autorizamos nosotros, lo hicieron ustedes cuando ustedes tenían una mayoría de 100 asambleístas, la compra de renuncias obligatoria en función de las necesidades institucionales. Eso lo hicimos en función de un mandato que crearon ustedes. Entonces, no hay que quejarse ahora porque creo que esto nos ampara la ley y establece que tengamos un ministerio cortito, un ministerio eficiente, un ministerio con una estructura distinta, que además de eso esté mucho más territorializado y con un acuerdo y una articulación con los distintos GATS territoriales independientemente de su bandera política, porque con todos hemos trabajado. He consultado el tema del reglamento, nosotros mandamos ya respecto de la ley del adulto mayor, asambleísta Corozo, nosotros ya mandamos los criterios, esperamos que en las próximas semanas ya esté en vigencia el reglamento. Sí me preocupa también que haya pasado desde el 9 de mayo, un buen tiempo ya, pero sin duda haré insistencia en este tema, voy a conversar con la Secretaría Jurídica de la Presidencia para lograr este objetivo, que es el objetivo también de nuestro ministerio. Estimado Fafo, asambleísta Fafo Gavilanes, efectivamente, varias cosas estamos haciendo en función de su línea. El tema de Bolívar, por ejemplo, en el tema del trueque, no solo hemos hecho una conexión urbano-rural respecto de la política alimenticia y de soberanía alimentaria en el marco de esta crisis. También estamos estableciendo acciones de trueque entre la costa y la sierra, entre lo urbano, entre lo que se cultiva en la sierra, en la costa. Ya varias experiencias, tuvimos una en El Oro, tuvimos una experiencia también en Cañar, tenemos una experiencia también en Chimborazo, otra en Pichincha, otra en Guayas,
en esto estamos trabajando de forma súper articulada con el Ministerio de Agricultura, que es la que marca la política agraria también en el país y la de alimentos en el país. Y estoy de acuerdo con el tema de la semaforización, estaremos trabajando en aquello. Al asambleísta Lira Villalba, nosotros estamos trabajando para proteger básicamente a través de teletrabajo. Las personas se pueden comunicar con nosotros a través de la página web de inclusión.gov.es. Fortalecimos esta plataforma previo a la pandemia, previo a la emergencia sanitaria, para poder permitir que no se nos caiga el sistema. Se está atendiendo ahí tenemos a través de teletrabajo cerca de 100 funcionarios que están todo el tiempo atendiendo los criterios de las personas. El 1-800-002-002, les soy franco, tuvimos que cerrar solo básicamente a temas de bono de contingencia, porque teníamos muchas llamadas falsas, teníamos muchas formas de buscar colapsar el sistema del 1-800-002-002. Estamos fortaleciendo para tener ya llamadas de otro tipo, pero a través del 1-800-002-002 se lo podrá hacer en las próximas semanas, pero inclusión.gov.es de forma inmediata. Tenemos bots que están atendiendo junto con 100 funcionarios que atienden desde teletrabajo. Y estamos ampliando justamente esa cobertura. Usted preguntó, usted era la pregunta de adultos mayores y enfermedades catastróficas que vamos a hacer para el pago del bono. Vamos a tener a través de banca y de cooperativas, como por ejemplo, ustedes de Tungurahua, pero en Chimborazo con la cooperativa de Aquilema estamos logrando que la cooperativa de Aquilema vaya a estos distintos espacios. Veamos en Tungurahua y en el resto del país cómo lo estamos haciendo, estamos armando este proceso. También lo estamos haciendo en función de que las personas puedan consumir directamente, por ejemplo, en TIA. Van con su cédula y en vez de cobrar el bono de $60, pueden consumir en TIA y en Gran Aquí. Estamos armando ese sistema. Como se sabe, lamentablemente la emergencia sanitaria nos ha hecho que tengamos que triplicar los esfuerzos, pero estamos trabajando en aquello a través de brigadas bancarias y a través de sus corresponsales como TIA o Gran Aquí, que están a lo largo y ancho del país, en donde se pueda ciertamente consumir de forma directa productos de primera necesidad. Está prohibido tarjetas celulares, que se había planteado por parte de algún compañero asambleísta, y también bebidas alcohólicas, solo será para temas vinculados a la alimentación del país. Creo que he intentado contestar la mayor cantidad de preguntas. Mi equipo está conectada con la comparecencia en la asamblea. Las preguntas que no les pueda contestar lo haré directamente por escrito para que ustedes tengan la plena seguridad de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social está trabajando en función de los grupos vulnerables del país. Ustedes tienen una herramienta, creo que importantísima en el manejo de esta crisis, que son las 2 leyes que se han planteado y otras que vendrán también en ese marco de construcción colectiva que creo que debe primar, y en el trabajo y el respeto hacia su gestión, señores asambleístas. Para nosotros la ley humanitaria tiene un contexto y una visión profundamente social, que puede mejorar sin duda. Nos decía el asambleísta Celi, me parece, en la comparecencia que tuvimos en la comisión del asambleísta que preside la comisión, el asambleísta Albornoz, que deberíamos buscar temas en materia de inquilinato, por supuesto, en materia de cubrir las pensiones, sobre todo las clases medias del país, en cuanto a buscar recursos para que el Estado, el gobierno, el Ministerio de Educación pueda articular un pago de pensión, por supuesto. Creo que es un tema vital. Si es que fuera con más, por supuesto, pero hay que buscar los recursos. Una ley tiene que estar presupuestada, y eso es lo que buscamos a través de la ley humanitaria que ha sido presentada por mi colega ministro Richard Martínez y el Frente Económico. Entiendo que estuvo Iván Montanera, el ministro Poveda, pero hoy hemos comparecido de forma profundamente democrática y constructiva, y queremos agradecerles a usted, señor presidente de la Asamblea Nacional, a los señores
vicepresidentes de la Asamblea y a cada uno de los asambleístas que pudieron intervenir para poder dar sus puntos de vista en el marco de este diálogo asertivo que debe primar entre la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional para construir una ley que esté a tono con las necesidades, que ciertamente ponga de manifiesto la voluntad, o más bien dicho, la priorización de proteger a los que nos tienen. Muchas gracias, señor presidente. Estamos a su disposición siempre y a disposición de la Asamblea Nacional y de cada uno de los asambleístas que están en ella. Así ha concluido su intervención en esta comparecencia a través de